conferenciante, gran organizador de eventos, que es don Santiago Losada Maldonado, que hoy nos hablará del título Carmen de Burgos y el libro Entre pinos hablados. Aquí lo tienen a la vista. La autora también está aquí a mi izquierda, que es Olga Luján. En el centro de la mesa está Tatún, que va a colaborar con Santiago. Pues lo dicho, que es una satisfacción que tengamos otra vez a una persona que es muy competente con todos los actos que organiza. Y naturalmente, pues decía que hace unos días en un acto que estuvieron había 12 personas, aquí somos 20 o 21, o sea que esto lo hemos mejorado, ¿eh? O sea y alguno más que llegará, de esos con los que no tenemos toda la cortesía, porque claro, no podemos esperar tanto. Bien, pues nada, naturalmente a quien tenemos que oír es a las personas que están en la mesa. No sé, por lo que he podido así recibir en mis oídos, a Olga me parece que la van a estrujar en los secretos del libro y ya lo contará a lo mejor algo más de lo que quiere. Pero bueno, seguro que se tendrá tacto porque los libros se escriben para venderse. Bueno, alguno que otro se regala porque siempre hay compromisos, pero los libros se escriben para venderse porque si no los autores se arruinarían, no vivirían. Se arruinaría porque los materiales cuestan mucho dinero y si no se saca algo, pues se arruina uno. Bien, pues nada, sin más preámbulos, el señor Losada, don Santiago, tiene la palabra. Pues, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Andrés. De nuevo, muchas gracias al Centro Asturiano por dejarnos su salón de actos para hablar en esta ocasión de Carmen de Burgos, esta escritora, bueno, esta notabilísima escritora silenciada durante tantos años. Voy a contarles que hace un mes, más o menos, estuve en el Centro Andaluz de las Letras, invitado por la Junta de Andalucía y por su presidenta, la Teresa Morilla, para hablar de Carmen Laforet. Esta conferencia que hicimos primero aquí y que luego la llevamos a Málaga. Allí, en el salón de actos, estaba a rebosar, estaba lleno de estudiantes. Había una serie de retratos de los grandes autores andaluces y españoles, por ejemplo. Tenían la condición de ver que todos habían nacido en Andalucía. Estaban allí, por supuesto, Antonio Machado, estaba Rafael Alberti, retratos, estaba Juan Ramón, estaba Federico García Lorca. Había un retrato de Miguel Hernández, que nosotros bromeamos diciendo que estaba allí porque su mujer, Josefina Marrasa, era de Quesada, Jaén. Y había dos mujeres entre los retratados. Dos únicas mujeres. Una, yo creo que las dos desconocidas para el gran público, pero conocida, una de ellas mucho, porque lleva el nombre, la estación de AVE de Málaga lleva su nombre, María Zambrana, que he dicho en algún momento, hablaremos de ella aquí. Y la otra mujer, la otra persona que presidía la mesa, que presidía esos retratos, era Carmen de Burgos, que hoy es una persona, una escritora, ya redimida del silencio en el que ha vivido, en el que vivió muchísimos años, prácticamente desde toda la época de la dictadura de Franco y los primeros años desde el 70 en adelante. Ha sido hace pocos años cuando se han vuelto a reeditar sus libros, cuando se ha recuperado su memoria, una memoria que no tenía que haberse perdido nunca. Porque no estamos hablando de una escritora cualquiera, estamos hablando de una de las grandes escritoras, comparable su escritura a la que pudo tener, de otra manera, Emilia Pardo Bazán. Son las dos grandes novelistas del finales del siglo XIX y comienzos del XX. La directora, cuando vi ese retrato, se lo comenté, y la directora del Centro Andaluz de las Letras inmediatamente
me trajo 2 libros que los he traído aquí. Me regaló 2 libros. Uno es este catálogo, muy documentado y lleno de imágenes, de Carmen de Burgos. Está redactado y coordinado por la profesora que yo creo que más sabe de Carmen de Burgos en este país, en estos momentos. Creo yo, una de las que más conoce su obra, la profesora Concepción Núñez Rey, que tiene además una edición excelente, pues si queréis, en la editorial Castalia. Ha editado La flor de la playa y otras novelas cortas. La introducción, las notas y el análisis de las novelas lo ha hecho Concepción Núñez Rey, que, como os he dicho, es una de las que más saben, mejor conocen la obra. Y luego me dio un librito pequeñito, que es una antología, que está coordinada, está seleccionada por la poetisa gaditana Ana Rossetti, y que lleva por título lo importante es una frase incompleta de Carmen de Burgos: lo importante es vivir la vida. Pero Carmen de Burgos añadía: vivir la vida es sentirla. Lo importante es vivir la vida es sentirla. Bueno, Carmen de Burgos nació, vamos a dar una semblanza biográfica rápida para que pongamos en contexto quién es esta escritora, para los que no la conozcan. Para los que la conocen, seguramente lo que yo diga no les va a aportar mucho, pero para los que no la conozcan, seguramente sí. Ella nace en el año 1867 en Rodalquilar. Rodalquilar es una localidad que está al final de la Sierra Morena, en el Cabo de Gata. Es un pueblo entonces nada conocido, un pueblo olvidado, allí en aquel entorno del Cabo de Gata, cerca de Níjar, Carboneras, Las Negras. Este lugar, que hoy es un lugar de referencia, un lugar donde la gente pasa las vacaciones, donde la gente quiere irse a vivir, olvidándose de la ciudad, pero entonces, en ese año 1867, era la nada. Sin embargo, ese lugar, Rodalquilar, se va a convertir en uno de los lugares donde van a centrarse muchas de las novelas que ella escribirá. Se convertirá en su Macondo. Y si alguna vez os decidís a leer un pequeño cuento de ella, seguramente yo os recomendaré uno que se ambiente en Rodalquilar. En Rodalquilar lo que había era minería y ella, bueno, pertenece a una familia de clase media, media alta. Allí en Rodalquilar tienen un cortijo. Se casará muy tempranamente, a los 16 años, con un señorito andaluz, que según las notas que se tienen de él, era un alcohólico y un verbenas, pero tenía una imprenta. Su familia tenía un cortijo, el padre, el suegro, y él tenía una imprenta. Este señor, vamos a dar su nombre, porque es Arturo Álvarez Bustos, es el padre de sus 2 hijos. Pero ella, a uno de ellos, a su hijo, lo perdió por ignorancia y abandono, lo dice ella en sus memorias. Y a su hija, María Dolores, la acompañará siempre, toda la vida. Esta mujer que dentro de un rato os contaré un poco cómo fue la vida de su hija y qué incidencia tuvo en su propia vida. Pero lo quiero dejar ahí, no quiero ahora contarlo, lo voy a contar más adelante para enlazarlo con su gran amor, el gran amor que tuvo Carmen de Burgos, que fue Ramón Gómez de la Serna. Esto lo contaremos dentro de un poquito. Bueno, ella en ese ambiente, en ese mundo, como todas las mujeres de su tiempo, de su generación, como las grandes que llegaron hasta nuestro conocimiento, es decir, como Concepción Arenal y como Emilia Pardo Bazán, por la condición de la mujer, son autodidactas. Ellas no tienen una formación universitaria ni de ningún tipo. Ellas se forjan a sí mismas. Son en esto un ejemplo, además de grandes escritoras, que son un ejemplo en su forma de construirse como personas, porque no lo tenían nada fácil. Ella, en ese afán, en ese esfuerzo por salir de ese mundo al que estaba condenada, pues consigue estudiar como alumna libre en la escuela normal, se presenta como alumna libre, consigue la condición de maestra y en 1901
consigue una plaza, oposita, y consigue una plaza de maestra con destino a Guadalajara. A partir de ese año, de 1901, hasta el año de su fallecimiento, en 1932, en octubre de 1932, su vida es otra. Pero esto ocurre cuando ella ya tiene 34 años. Esas 1.500 pesetas que va a ganar anualmente le van a servir para independizarse de aquel mundo y ser ella. Lo sorprendente es la enorme cantidad de obra que escribe a partir de 1901 en adelante. Es sorprendente por todo. Ya en ese año publica un librito que se llama Notas del Alma, y había publicado allá en Almería otro librito que se llamaba Ensayos Literarios. Pero es a partir de 1901, con Notas del Alma, cuando ella entra en contacto con el mundo madrileño, oposita, como os he dicho, gana la plaza en Guadalajara y aprovecha todas las condiciones que le va a ofrecer esta oportunidad y pide comisiones de servicio de entonces a la Junta de Ampliación de Estudios y viaja por Europa. Siempre, como os he dicho, acompañada de su hija y acompañada de su hermana Catalina, que se convertirá en su secretaria en todo. La figura de Carmen de Burgos en el ambiente familiar íntimo hay que ponerla siempre en relación con Catalina. Y a partir de 1901 en adelante lo que va a hacer es participar como periodista en todas las publicaciones de esa época, aquí en Madrid. Y va a entrar en contacto con un personaje, con un director de teatro, de periódico, cuyo nombre os va a sonar porque la calle que le han puesto en Madrid está aquí al lado, es Augusto Figueroa. Augusto Figueroa es el director del diario Universal y allí ella va a escribir y Augusto Figueroa le va a imponer un alias para que el hecho de que fuera por lo que acabamos de contar, porque como mujer vendía menos. Entonces se llamará, le dirá tú firmarás con el nombre de Colombina. Colombín. Colombín es un personaje de la comedia del arte, es la pícara, es la muchacha inocente y pícara que acompaña a Arlequín en las travesuras que cuenta la comedia del arte. Y esa idea de pícara y de inocente, al mismo tiempo inocencia y picaresca, es lo que va a utilizar, es la renuncia con la que Augusto Figueroa le dice firma así, firma como Colombín. Y a partir de ahí ella será mucho más conocida en el ambiente cultural como Colombín que como Carmen de Burgos Seguí, que es como se llama, y como también firmará. Pero Colombín es el apodo que le ha quedado. Ella tuvo otros apodos, pero este es el que quedará para siempre. Publicará montones de artículos periodísticos, pero es un número indefinido, ¿eh? Montones de artículos. ¿Se oye bien? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Publicará montones de artículos periodísticos de todo tipo. Y será una activista inmediata en defensa de los derechos de la mujer. Y será una republicana, militará finalmente, activamente, en el Partido Radical Socialista. Es el partido en el que militaba, en el que comandaba Manuel Azaña. Será una republicana convencida. De esto hablaré al final de la presentación, de la charla que tengamos. Y lo que me sorprende a mí, y publicará novelas cortas y cuentos, sobre todo, en un número cercano a los 120. Todos, yo he leído los que he podido, todos los que he podido, pero no los he leído para saber más, sino porque me han gustado tanto, me han parecido tan mágicos, tan estupendos, tan bien escritos, han sido tan hipnotizadores para mí que he dicho, ¿cómo me la voy a perder? Todo lo que pueda leer de ella lo voy a disfrutar. Y eso es lo que he estado haciendo desde que terminé la charla con Carmen Lafores hace un mes hasta hoy, hasta ayer por la mañana, que combiné el domingo, ¿no? Que combiné el partido de la selección española con la lectura de Carmen de Burgos. 120 novelas catalogadas, las ha catalogado
impecablemente Concepción Núñez. Infinidad de artículos periodísticos, libros de viaje, libros sobre cocina, sobre arte de ser mujer, sobre quiere usted ser bien amada, libros sobre la mujer. Los publicará muchos de ellos en la editorial Sempere, en Valencia, porque ella es coetánea del gran novelista Vicente Blasco Ibáñez. Los dos nacieron en el mismo año, en 1867. Vicente morirá a los 61 años, en 1928, y ella, como os he dicho, morirá con 64 años en 1932. Vicente Blasco Ibáñez tenía una gran admiración y una gran consideración. Siempre se habló de que pudo haber entre ellos una relación sentimental, pero Carmen de Burgos lo rechazó siempre. No hubo tal relación con Vicente. Fuimos buenos amigos, pero nada más. Vicente le tomaba el pelo, la llamaba Colombona, porque ella era una mujer recia, grandota, muy poco femenina, si se quiere decir, no era una belleza, en el sentido de que su cuerpo no era un cuerpo de estos que gusten a los que gusten, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque a mí me parece que ella era una gran mujer y una mujeraza estupenda que se comía lo que le echaba encima a cualquiera de todos los que estaban allí, pero le hacían bromas como siempre, machistas. Ella con gran habilidad. Su literatura es muy didáctica, sus cuentos son muy didácticos, porque no son moralistas. Ella cuenta una situación y esa situación nos sirve para evidenciar una situación de injusticia que sufre la mujer. Hay muchos relatos, ¿no? Yo voy a centrarme solo en un relato, de todos, para recomendar un solo relato, el último, uno de los últimos que escribe, una novela corta que escribe ya, es muy conocida, se publicó no hace mucho, hace unos 10 años, por ahí, se publicó Puñal de Claveles. Pero voy a terminar de destacar otro aspecto muy importante de Carmen de Burgos, y es que todo esto que he contado, todos estos cuentos que ya se van publicando en el Cuento Semanal, en las publicaciones periódicas de periódico, donde ella, como muchos otros más, escritores del momento, escriben para ganarse la vida, como ha dicho Andrés, escribe para ganarse la vida, entonces sí que era escribir para ganar un poquito, y se publicaban en periódicos, el Cuento Semanal, es como ella empezó a escribir su primer cuento, que es una maravilla, El Tesoro del Castillo, ambientado en Rodalquilar. Bueno, es que también tradujo a un montón de escritores, pero cuando yo he visto la lista de los escritores a los que tradujo, me quedé asombrado, porque entre esos escritores está Helen Keller. No sé si ustedes saben quién es Helen Keller, pero para cualquiera de los que tenemos una discapacidad, sí sabemos quién es Helen Keller. Helen Keller era una escritora sordociega. Hay una película de Arthur Penn, de los años 60, que cuenta un poco cómo salió del ostracismo esta mujer, Helen Keller. Se llama El milagro de Anna Sullivan. Esta película cuenta cómo su maestra, que se llamaba Anna Sullivan, hace que esta niña, Helen Keller, deje de ser una niña condenada al ostracismo a ser Helen Keller. Y el libro que ella traduce es Historia de mi vida. Y al ver yo, que es Carmen de Burgos, la traductora de este libro, me quedé asombrado. Es un libro de 1910. También traduce a Leopardi. Leopardi, para mí, yo siempre había pensado, ingenuo de mí, que Leopardi realmente quien lo tradujo fue el poeta Antonio Colinas, y quien le dedicó la mejor biografía, Hacia el infinito naufragio. Pues no. En 1911 ella publica una biografía de Leopardi y además traduce sus salmos, parte de sus salmos, porque la obra de Leopardi es también enorme, pero ya es ella la primera leopardiana que yo tengo retratada. La primera leopardiana. La segunda será su sucesora, María Zambrano. Pero no solo traduce a Leopardi, es que también hace la biografía de Larra. Su libro Fígaro, en 2 tomos, es la vida de Larra, publicado en el 17, es un libro de referencia para conocer a Larra.
Estos son solo algunos ejemplos. Tradujo también a Salgari, tradujo a León Tolstoy y estuvo en todos los ambientes de tertulia de su tiempo. Estaba allí, la primera. Te hacían las mismas bromas que le hacían a Emilia Pardo Bazán. Le decían, bueno, esto, Zorrilla, José Zorrilla, decía de Emilia Pardo Bazán, y esto es extrapolable a Carmen de Burgos, es la inevitable. De todo opina y de todo sabe. Pero no opinaba por opinar, ni sabía por saber. Lo que decía y lo que opinaba estaba perfectamente contrastado, estaba perfectamente conocido. Sí, traduce pues a un montón de escritores, aparte de lo que ya os he dicho, de los libros que escribe, de los artículos periodísticos, de los libros de viaje, libros de autoayuda de entonces, que serían los que así los llamaríamos hoy. Para terminar esta primera parte de mi intervención y dejarle paso a Tatú, a que nos hable un poco del ambiente feminista que defendió, de los derechos de la mujer que defendió, voy a tratar un poquito esta novela Puñal de Claveles. Puñal de Claveles escribe, es una novela corta, se lee en una tarde, en lo que dura un partido de la selección española o del Real Madrid, se lee Puñal de Claveles. O sea que se puede perder el tiempo de una manera o de otra, o se puede ganar el tiempo de una manera o de otra. Puñal de Claveles es un libro de interés porque es el libro del que parte Federico García Lorca para construir su obra maestra, Bodas de Sangre. Ambos libros, este libro y la obra de Lorca, están basados en un hecho cierto, sobre la crónica negra de la época, en un crimen ocurrido en el cortijo del Fraile, allá en esa Andalucía profunda de Almería. Y ella lo que va a narrar es la historia de los dos amantes, de la novia que consiente en el matrimonio sin convencimiento y el amante que comprende que su verdadero amor es esa novia que se va a casar con su mejor amigo y no con él, que es a quien ama. No mejor amigo, digamos, no es su mejor amigo, es su patrón. Pero por la influencia que tiene el patrón, por su poder económico, sobre esa muchacha que es distinta a las demás, por su belleza, pues el novio, esta historia de Bodas de Sangre, supongo que conocéis más o menos. La diferencia entre la novela que escribe Carmen de Burgos y el obra de teatro que escribe Federico, es que Federico introduce desde el minuto primero, desde la primera frase, voltaje, introduce tensión. Y toda la obra está en tensión, desde la primera frase hasta la última. Y el lector, el espectador de teatro, o el lector de la obra, no deja de ver, siente esa tensión eléctrica que tiene la obra. Mientras que en la obra de Carmen de Burgos, eso está difuminado por completo. Es un romanticismo naturalista con final feliz. Eso no le quita mérito al relato. Le da otra belleza, otra dimensión. Le quita la negrura que tiene el relato y le da la belleza poética que tiene la contemplación del paisaje y de los sentimientos de los personajes, ¿no? Son dos pequeñas, una es una obra maestra y las dos para mí son dos grandes obras maestras de la literatura española. Y tan distintas en la forma de concluir y en la forma de ser planteado el mismo suceso. Bueno, esto es para que os animéis a leer Puñal de Claveles. Y si a través, está toda ella ambientada en Rodalquilar, que es, como os he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, es como el Macondo para García Márquez. Es el paisaje de gran cantidad de sus libros. No todos, porque otros están ambientados en Madrid. Otros relatos estupendos son La mujer fría, La mujer fantástica, El último contrabandista, El perseguidor, El arte, El veneno del arte. Son relatos todos estupendos, excelentes. El que me tuvo imantado los anticuarios, que me parece una descripción del mundo de los anticuarios que no he visto a nadie hacer. Si alguna vez queréis saber cómo funcionaban los anticuarios y cómo ha sido el expolio de las iglesias en España, leer los anticuarios, siempre sin tensión, porque la forma de escritura de Carmen de Burgos es
una forma divertidosa, llena de humor, ingeniosa, inteligente, pero sin tensión. De hecho, siempre intenta imponer el final feliz, que hace que el lector, cuando termina la obra, cuando termina de leer, se sienta cómodo frente a lo leído. A mí me sorprendía, porque María Zambrano es difícil de leerla, es obtusa, es abstracta, es una filósofa, pero Carmen de Burgos lo lee cualquiera. No hay que tener ninguna formación especial, no. Es una novelista para el cuento semanal, para la gente, para todos. Hoy sería, estaríamos hablando de la novelista de no sé quién, o no sé. Y la propia Ana Rossetti tendría mucho que aprender, supongo que lo reconocerán, ¿no?, de Carmen de Burgos. Le pedí, así que ya sabéis, si podéis tener un rato, os debe ponerme claveles, si lo que os he contado os anima a hacerlo. Le pedí a Tatú que hablara, que desarrollara un poco a su manera, porque yo sé que ella lo hace muy bien, también ese discurso en defensa de los derechos de la mujer, que tiene toda la obra de Carmen de Burgos, así que te dejo. Entonces, sí. ¿Se me oye bien? Sí, bien. Voy a hablar de Carmen de Burgos y su defensa de los derechos de la mujer. Cuando me pidió Santiago Lozana que participara en su conferencia sobre Carmen de Burgos, le dije, pero si yo no la conozco, no la he leído, prefiero deciros esto. Y yo vivo en España desde 1979 y no había oído hablar de ella. Aquí cabe preguntarse sobre el motivo del eclipse total de Carmen de Burgos. Se tiene que recordar que su obra estaba en la lista de los escritores prohibidos en el franquismo. También nos recuerda Anya Luis, la estudiosa inglesa de la obra de Carmen de Burgos, que hubo críticas a la estética de su obra literaria, que la encontraba demasiado pues como cultura de masas, no cultura de élite. También añade la autora inglesa que tal vez este olvido de Carmen de Burgos se deba al proverbial desinterés español hacia lo propio, al no ser que previamente haya sido valorado en el exterior. En todo caso, le agradezco mucho la invitación a Santiago, porque para mí valió la pena acercarme a sus escritos y a su vida. Santi me dijo, empieza por leer mis mejores cuentos. Así lo hice, y lo que más me gustó de ellos es la ironía y la libertad de expresión que recorren un cuento que se llama El Novenario. Describe un balneario de Asturias a principios del siglo y no tiene desperdicio. Os cito algunas frases. Todos dicen que es encantador y acabamos por creerlo. Las curas deben hacerse por sugestión. No te rías de la superstición española, escribe a su amiga francesa. Recuerda que Lourdes está en Francia. De la obligación de pasear, que es, dice, la misa de la higiene, opina, yo he perdido la fe en que se adelgaza andando. Desde que se murió porque se le juntaron las mantecas, el cartero de mi distrito. Sus descripciones de la gente del balneario no dejan títere con cabeza. Una señora muy alta, una solterona delgada, pálida, una mujer tubo, se atraganta todos los días en la mesa, como si lo estrecho de su cañería no dejase pasar las migas de pan. La conozco por la que se atranca. De un canónigo dice, su cara es de hombre buenazo, aficionado a la comodidad, sin que le moleste mucho el pensamiento. Y le escribe a la beata,
zigzagueando y clavando en todos los ojillos para conocer cuál va a necesitar antes los auxilios espirituales. Y concluye, este ambiente les agrada a todos. Todo ese preámbulo para decir que me encanta su forma de manejar la ironía, pero ahora voy a entrar en materia porque me han pedido que hable de su defensa de los derechos de la mujer. Muy bien. Qué evidente. Carmen de Burgos se sirvió del periodismo y de la literatura como foro para plantear debates públicos sobre los derechos de la mujer. Aprovechó un medio literario de masas, la novela corta. La novela corta fue una colección literaria creada y publicada en Madrid entre 1916 y 1925. A la vez que aprovecha estos relatos como instrumento pedagógico, nos ofrece un extraordinario retrato de la España femenina de su tiempo, de su precaria situación legal, social, económica, además de emocional y cultural. Más tarde, en 1927, publicó su ensayo La mujer moderna y sus derechos, considerado como una de las Biblias del feminismo, antes del segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado en 1949. Ella, 22 años antes. Se considera a Carmen de Burgos como representante de la primera ola del feminismo del siglo XIX y XX, ese feminismo que reivindicó ante todo la igualdad jurídica y política de la mujer. En 1901, Carmen de Burgos llega a Madrid y empieza su labor periodística. A lo largo de la vida dicen que puede haber publicado 10.000 artículos. Sí, sí. Escribe en El Globo, en la Correspondencia de España y en el Diario Universal, donde publica una columna titulada Lecturas para la mujer, en la que reivindica que la mujer esté educada en pie de igualdad con el hombre y donde difunde unos modelos de mujeres avanzadas. Su actitud hacia las corrientes feministas al principio es un poco ambivalente, tal como lo expresa en un texto de 1911 en el artículo Misión Social de la Mujer. La voy a citar. Dice, no he logrado fijar aún la verdadera acepción de la palabra feminismo. La he oído emplear unas veces denominando a esas mujeres envanecidas que se creían superiores porque aprendieron a saludar la ciencia sin penetrar en el laberinto a cuyo fin nos espera la grande e incontestable interrogación de lo desconocido. La he oído aplicar a mujeres masculinizadas que abominan del amor y del hogar, esas que visten sombreritos redondos, trajes sastre, sin un encaje, sin una flor, sin un perfume. La he oído también simbolizando en ella la causa del progreso, de la emancipación y de la cultura de la mujer. Así es que en realidad no sé si soy feminista. Y en cambio, la idea de libertad y dignificación de nuestro sexo tiene en mí un paladín apasionado, romántico e idealista. Eso decía en el año 1911. Es una actitud que refleja en parte la influencia del pensamiento llamado regeneracionista. En 1876 estamos en pleno auge del krausismo, impulsor de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, por un grupo de catedráticos como Francisco Giner de los Ríos. Son partidarios de la coeducación, es decir, de la educación conjunta de hombres y mujeres,
de la admisión de la mujer en el campo de la enseñanza, de la revisión de su estatus jurídico. Se inscriben en esta corriente, además de Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal Andes. La mujer ideal, según esta corriente, sería la directora del hogar, educadora del hombre, compañera y madre, según los términos de la propia Carmen de Burgos. A pesar de su reivindicación de los derechos de la mujer, Carmen de Burgos refleja al principio el sentir común a la clase media española, chocada por las actitudes radicales de las sufragistas, lamentando la inclinación de las literatas feministas hacia el escándalo, como fueron George Sand, Colette, etc., pensando que perjudican la imagen de la mujer con sus revelaciones escabrosas. En 1903, Carmen de Burgos lanza desde el Diario Universal una encuesta a personalidades literarias y políticas sobre una posible ley de divorcio en España. Las reacciones más relevantes, pues de Azorín, Baroja, Unamuno, de Pardo Bazán también, se publican en 1904 en un libro llamado El divorcio en España y evidencian una mayoría a favor del divorcio. En 1906, desde su columna El voto de la mujer, lanza una segunda encuesta sobre el sufragio femenino, que esta vez no obtiene mayoría a favor. En su ensayo de 1927, La mujer moderna y sus derechos, se aprecia mucho la evolución de su pensamiento feminista. Desde el principio denuncia las pseudoteorías científicas demostrando la inferioridad psicológica e intelectual de la mujer, con el fin de probar la necesaria subordinación de un sexo al otro. En esto se inscriben en esto los escritos de un neuropsiquiatra alemán, Paul Julius Möbius, que Carmen de Burgos traduce y publica en 1900 en un libro llamado, el libro de este señor se llamaba La inferioridad mental de la mujer. Sí. Entre paréntesis, la deficiencia mental fisiológica de la mujer. En este libro de unas 70 páginas, Möbius describe experimentos de Theodor Ludwig Wilhelm von Bischoff y otros médicos alemanes de la época, cuyo objetivo es demostrar la inferioridad de la mujer basada supuestamente en un cerebro de menos peso y características anatómicas cerebrales distintas a las del hombre. La conclusión es que por todo lo anterior, a la mujer le conviene estar sujeta al hombre. Aquí tenemos algunas citas de este libro. En los hombres poco desarrollados en la parte mental, un negro, por ejemplo, se encuentran los mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer. Queda demostrado que en la mujer están menos desarrolladas las circunvoluciones del lóbulo frontal y parietal, y que esta diferencia existe desde el nacimiento. El instinto desempeña un papel más importante en la mujer que en el hombre, de modo que el instinto hace a la mujer semejante a las bestias, más dependiente, segura y alegre. No tiene facultad para distinguir el bien del mal. Las exaltadas locas modernas paren mal y son pésimas madres. En el climaterio, por el cual la mujer se hace vieja, no podemos esperar más que un debilitamiento de las facultades mentales. La mujer no ha aportado nada en el desarrollo de la ciencia y resulta inútil esperar algo de ella en el porvenir. Todo eso decía el señor Möbius. También desde el principio denuncia la doble moral para mujeres y para hombres.
fidelidad y abnegación para nosotras, libertad, derecho al honor y libertinaje para los hombres. Denunciar la injusticia institucionalizada de las leyes, siempre a favor del hombre, en sus novelas cortas, el artículo 438. O el abogado. O el abogado. Aboga por un cambio radical en el Código Civil y Penal. Desde el principio aboga por la igualdad en la educación. Pero a lo largo de sus 30 años de militancia feminista, hay cambios importantes en su concepto del feminismo. Entra en contacto estrecho con el movimiento feminista en 1920, llegando a convertirse en la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres. Cambia su visión de los papeles de ambos sexos. Rechaza la distribución patriarcal de antaño, rechaza la indisolubilidad del matrimonio y exalta el amor libre. Para que la mujer pueda aspirar a la independencia social y económica, tiene que rechazar la dictadura de la doble moral. Carmen de Burgos siempre desautoriza las instituciones, la Iglesia, el Estado, y desautoriza las convenciones sociales. También pide a la mujer que asuma naturalmente su diferencia biológica, entendiendo que la igualdad moral, legal, educacional no es la igualdad biológica. A mí como mujer me ha gustado especialmente conocer su trayectoria vital. Admiro su vida, que siempre ha sido en coherencia con sus ideas. Comparto su defensa de la convivencia de ambos sexos en igualdad de derechos, pero sin privilegios para ninguno. Eso lo ha recalcado siempre. Sí, sí. No es una lucha contra el hombre, sino con el hombre. Eso es. También me admira su universalismo. Es increíble que en su ensayo La mujer moderna y sus derechos, en 1927, no se limite a países occidentales. Examina y compara datos históricos y legislativos en países de los 5 continentes. Admiro su lucha continua contra el estatus de eterna menor de la mujer casada, cuando pasaba de la tutela del padre a la del marido. Su lucha por la igualdad en derecho de los dos sexos y por una educación igual en ambos sexos. Terminaré con esta frase suya, que es toda una declaración de intenciones y un programa. De la cultura y educación de la mujer depende la civilización y el progreso de los pueblos. Ocuparse de la educación de la mujer es ocuparse de la regeneración y del progreso de la humanidad. Muy bien, Tatu, muy bien. Muchas gracias. Había una frase. ¿Has terminado? ¿Has terminado? He terminado. Ah, sí. Había una frase. Yo tengo que hablar de memoria porque no tengo otra solución. Y ella decía, en consonancia con estas frases que ha citado, si queréis hombres ilustrados y virtuosos, honrados, educar a sus mujeres, educar a las mujeres. Pues sí, fantástico, enhorabuena por la exposición porque ha sido muy buena y ha analizado muy bien el pensamiento de Carmen de Burgos. Yo he dejado para este momento contar un poco su vida sentimental, porque no sería justo no conocerla, no tener noticia de ella. No dije que entre las muchas cosas que Carmen de Burgos pensaba que le iba a decir Dato, no dije que ella también ha sido corresponsal de guerra. Estuvo en la Cruz Roja Internacional en la guerra de Melilla, hizo una novela corta que se llama En la guerra, y muchísimas crónicas y artículos sobre la guerra de Marruecos, excelentes. O sea, es una persona muy completa, no se puede ignorar nada y no se la puede tener, bueno, no se puede decir otra cosa de ella, sino todo
adjetivos positivos. Bueno, cuando yo he hecho estas conferencias, estas charlas, estas ponencias sobre Antonio Machado, sobre León Felipe, sobre Juan Ramón, sobre Miguel Grande, siempre he mirado la función de la mujer, de sus mujeres, ¿no? Antonio Machado, Leonor Izquierdo, Pilar Valderrama, León Felipe y Berta Gamboa, Juan Ramón y Zenobia Camprubí. Y así, Miguel Hernández y Josefina Manresa. Aquí hay una gran historia de amor, una de las grandes historias de amor de la literatura española. Desgraciadamente, yo creo que en otra cultura, en otra historia, en otro país, la conoceríamos todos. Es su relación con Ramón Gómez de la Serna. Le conoce en 1907, pero es en 1909 cuando ya entran en una relación sentimental. Y todo termina en 1929, como consecuencia de la representación de una de las obras de teatro de Ramón, los medios seres. Porque en esa relación interviene su hija Lola. Una de las cosas que hay que destacar es que la diferencia de edad entre Ramón y Carmen es de más de 20 años. Ramón es un hombre joven y de cuando lo conoce tiene ya 40 y muchos. En 1909, si ha nacido en el 67, pues los 40 cumplidos y apenas 20. Pero su relación es de una estrechez enorme, de una vinculación entre los dos enorme. Escribían uno enfrente de otro, hay muchísimos detalles, datos, cartas de amor que hablan de esto, de esta historia estupenda, de esta historia de estos dos grandísimos escritores. También Ramón en el olvido. Bueno, en fin, como ha dicho Tatú, tiene que venir alguien de fuera para que nos diga quiénes son nuestros grandes escritores. Desgraciadamente es así, suele ser así. Esto acaba, como os he dicho, en octubre de 29, pocos años antes, quedan 3 años para que ella muera, porque su hija, que tiene la misma edad que Ramón, pues mantiene un flirteo con él, una relación en todos los sentidos, ¿no? Y esto llega al conocimiento de Carmen, que le supone un descoloque absoluto y una ruptura con Ramón. Es así, como dice Concepción Núñez, debió de ser tan fuerte el impacto que supuso para ella conocer que su gran amor tenía una relación sexual y sentimental con su hija, que pidió el traslado a Barcelona, pero no, al final no se ejecutó. Volvió a vivía en la calle Luchana 20, que es el penúltimo domicilio, y volvió a tener una relación normal con la ciudad, con su hija, con él, pero ya distinta, ya diferenciada. No podía dejar de decir esto, no podíamos dejar de no conocer esto, porque es muy importante esta historia. La cuenta Ramón Gómez de la Serna en su libro de memorias Automoribundia. Y la relata, yo no me hubiera gustado leeros algún fragmento de las cartas con las que él se despide de ella el día que muere en octubre del 32. Esto es necesario contarlo, para que sepáis un poco la proyección de esta mujer y de estos escritores, ¿no?, que vivieron, como dice el texto, lo importante es vivir la vida, pero para sentirla. Porque el vivir puede estar en función, seguramente, pensemos muchos, del poder adquisitivo de cada cual. Entonces más vive el rico que el pobre. Pues no, puede ser justo al contrario, depende del sentir. Olga me pidió que habláramos de su libro, que ha publicado recientemente, Entre vinos hablados, porque en ese libro, uno de sus personajes, es un libro que tiene un rasgo histórico, una historia,
quiero que Olga nos cuente un poco cómo es su libro y cómo proyecta la figura y la imagen en su libro de Carmen de Burgos. Cuando quieras, Olga. Buenas tardes. Bueno, pues como bien ha dicho Tatu, que me ha encantado tu intervención, por cierto, Carmen de Burgos defiende un tipo de mujer que no cree en ese feminismo radical, sino que cree en la igualdad de ambos sexos. Bien, cuando yo comencé a escribir esta novela, es una novela histórica, está ambientada entre los años 1920 y 1940 de España, años en los que hay muchos movimientos políticos, socioeconómicos, sabemos que tenemos una dictadura, una república, una guerra, y a la vez hay una historia real que es la que cuento, pero yo quería que esa historia real estuviera acompañada de todo lo que sucede en ese momento, de lo que os acabo de decir, y entre todos esos movimientos de la época está el feminismo, la lucha por el voto femenino. Cuando comencé a investigar para la novela, hablando con Santiago, que yo le tengo por un vademecum de la literatura y de los personajes históricos, bueno, le llamé para preguntarle y tal. Tengo que reconocer que mi primera intención fue hablar de, evidentemente, Clara Campoamor, Victoria Kent y tal. Y en la conversación él me citó a Carmen de Burgos. A mí me sucedía como a Tatu, que no había escuchado a esta mujer, no sabía quién era Carmen de Burgos. Y vamos a ver, me empieza a contar historias de ellas, con ese tono que utiliza Santiago, así tan reposado y que te gusta escuchar, que parece que estás tomando un café al lado y un amigo te está contando. Bueno, pues todo esto fue por teléfono y le dije, espera, que voy a tomar nota. Entonces empecé a investigar sobre Carmen de Burgos y tengo que confesar públicamente que creo que me enamoré de ella. Me encantó su vida, me encantaron sus chascarrillos, me encantó su forma de vivir, su forma de ver el feminismo, su forma de ver a la gente, y entonces decidí que uno de los puntales de la novela sería Carmen de Burgos. Los protagonistas son otros, pero ella es un puntal que sujeta a la feminista que aparece en mi novela. Es una chica joven, impulsiva, que encuentra en su camino a Carmen de Burgos, y es ella quien, a través de su forma de sentir y de trabajar, de luchar, es quien va a ir moldeando a esta chica en unos cuantos meses de su vida. Aparecerá en un momento importante, en el día, ellas mantendrán una conversación durante una noche entera, y de alguna manera Carmen de Burgos será la mentora de esta joven. Y bueno, no sé si quieres preguntarme algo más, Santiago. No. Cuenta, yo he confesado que aún no he podido leer su novela, que tiene mucho interés en que la lea, yo la leeré, no te preocupes. Muy mal, por cierto, no. Muy mal. Pero sí que es verdad que tu novela cuenta un crimen. Cuéntanos un poco cómo es ese crimen. El hilo conductor de la novela, os he dicho que son 2 décadas de principios del 20. El hilo conductor es la historia de un niño de 8 años, Juan, a quien todos llaman Juan el Gallego o el Adinerao, porque es el mote que hereda, el apodo que hereda de su familia, de un niño de un pueblo en Toledo, justo al lado de Talavera de la Reina, un pueblo llamado Calera de Chozas, donde Juan, con 8 años, presencia el asesinato de su padre. A su padre le mata su propio yerno, o sea, el marido de la hermana de Juan. Y os diré que Juan era mi abuelo. Esta historia ha pasado a mi familia, todos sabíamos que le mataron porque ese yerno quería más de su suegro, quería dinero, quería tierras, quería tal, y bueno, circunstancias que se van desarrollando en la novela y tal, pues hay un enfrentamiento y este individuo le asesina. Ese niño de 8 años jura venganza. Y evidentemente, con 8 años, tú lo único que quieres es estrangular, coger por el cuello a esa persona, ¿no?, que acaba de matar a tu padre, que a ti te has salpicado la sangre de tu padre en tus manos, y que tu padre, que le has agarrado a él, se ha caído a tu lado y se ha resbalado la mano de tu padre, muerto, bueno, por una puñalada en el pecho. En la novela cuento los 20 años de Juan, desde esos 8 años hasta el año 1940. Esto ocurría el 5 de agosto de 1920. Y en octubre de 1940,
Juan se venga por fin de ese asesino. La venganza tiene una premisa: las deudas de sangre, sangre llevan. Pero Juan, la vida le ha enseñado mucho en estos 20 años. Él ha ido a la guerra, ha matado gente, como uno de los capítulos que hablo del libro, balas perdidas. Tú no sabes a quién disparas, no sabes a quién estás matando, pero tampoco sabes de quién recibes esa bala. Y todo esto y la gente que Juan va conociendo en su vida le hacen aprender. Y la venganza de Juan va a ser una venganza muy buena. Ya le hubiera gustado al conde de Montecristo haber conocido a Juan y haber copiado su venganza. Ojo, no os olvidéis, las deudas de sangre, sangre llevan. Es esta familia, mi familia, y luego a la vez otra familia que me va a servir para contar todos estos movimientos que os he dicho, a Carmen de Burgos, a la feminista y tal, una familia muy poderosa que tiene tintes reales, pero que también tiene muchos tintes de ficción, no así como la historia de mi familia, que sí, la verdad es que es bastante rocambolesca y que, bueno, he tenido la suerte de conocer. Muy bien. Pues estamos acabando. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un apunte final. En el cartel anunciador de la conferencia hay una frase. Carmen de Burgos muere de una manera imprevista. En un meeting en el Círculo Radical Socialista para defender los derechos de la mujer nuevamente, otra vez más, esta vez sobre educación sexual parece. Se sintió indispuesta y sufrió un ictus. Y perdió la vida así. Ella era, hay que decirlo de verdad, una grafómana impenitente, como lo era doña Emilia Pardo Bazán. Una mujer católica, una mujer republicana. Doña Emilia muere con el bolígrafo en la mano. Se sintió indispuesta un 12 de mayo de 1921 y 6 horas después estaba escribiendo, se desvaneció por un ataque de gripe con fiebre y murió a los 69 años. Estaba escribiendo. Carmen de Burgos estaba hablando, moría hablando. Y esa famosa frase que pronuncia y que está constatada, porque la retratan así los periódicos del tiempo, de la época, cuando dan noticia de la muerte de Carmen de Burgos, el periódico El Sol y todos los periódicos de entonces, porque ella era una mujer súper conocida en el mundo periodístico y súper respetada. Aquella frase de muero contenta porque muero republicana, digan conmigo, viva la República. Ella hubiera sido diputada por la Acción Republicana en el año 33 si hubiera llegado a vivir en el 33. Pero la muerte lo impidió. Llegó después, sobre ella cayó ese silencio terrible, ese silencio horroroso que no se puede consentir. Y sobre ella llega de nuevo la luz, porque es un foco terrible, una luz terrible, enorme. Hablan ahora las feministas, sin citarla nunca, sin citarla nunca. ¿Es posible? Nunca la citan. Y es una republicana, porque bueno, todavía Concha Espina, vale, lo puedo entender, que también es un personaje absoluto, o a lo mejor Elena Fortún. Todas ellas, mujeres que la vida les toca de lleno, las golpea de lleno, pero no la citan. Es posible. Ese silencio de la dictadura de Franco, ese silencio de la democracia primera, de los años 70, 80, 90, hasta que se publica en la editorial Renacimiento, no sé, andaluces la destapan y la destapan. Pues ese silencio cayó sobre ella. Pero ya no va a haber más silencio. Desde luego los que estáis aquí ya sabréis quién es Carmen de Burgos, solo os queda leerla.
y disfrutarla. Porque ya lo ha dicho Tatú, lo ha dicho Olga, es una mujer inmediata, pedagógica, didáctica, romántica, naturalista, domina el lenguaje con una habilidad pasmosa, crea unas historias estupendas, se leen en una tarde, uno lee una novela de corte de estas y se lee en una tarde, lo disfruta uno. Lo que pasa es que a lo mejor no está de moda, esto no está de moda, bueno, igual, hay que leer a Rossetti, hay que leer a Rossetti, no sé por qué, tampoco la leo, pero en fin, estando ante Carmen de Burgos, por Dios, ya dije que había que leer a esa mujer que era Carmen Laforet, que nunca estuvo en el lado feminista, que nunca dijo nada de su condición de mujer, porque iba por otro camino, era una novelista, una autora de ficción. Bueno, para acabar siempre pongo una canción. Esta canción fue un himno hace unos años, está olvidada. Es un gran poema, un pequeño poema, muy bonito de Mario Benedetti. Se la dedico a todos, pero especialmente a dos grandes amigos míos que están aquí, que nunca fallan, que siempre vienen, que tienen tiempo para venir, cuando ahora ya la gente siempre le falta tiempo, ¿no? Hay tantas cosas que hacer, como dice la canción, no hay tiempo, no entiendo lo que pasa. Os voy a poner esta canción que para mí, yo creo que si la hubiera escuchado Carmen de Burgos, o si le hubiera escuchado Concepción Arenal, o si le hubiera escuchado Emilia Pardo Bazán, dirían sí, esto es un poco de lo que nosotros hablamos, esto es lo que nosotros queremos, una sociedad de hombres y mujeres libres de verdad, libres ideológicamente o tendenciosamente. Os pongo la canción y con ello concluimos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero porque sos mi amor, mi cómplice, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi cubo contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siempre a futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro se usted y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque es un pueblo que quiero, y porque amor no es aurora, ni la vida moralera, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que es mi país, la gente viva
visto que la intérprete es Nacha Guevara, que el piano lo tocaba su marido entonces, Alberto Favero, he elegido este corte, esta canción, no la orquestada, porque es como yo la escuché por primera vez. En un andar, me acuerdo, veis siempre, en noviembre en Madrid, hacía mucho frío, Nacha Guevara actuaba en un teatro, la gente no acudía, y yo acudí y fue un impacto para mí. Ver a esa mujer flacucha, delgaducha, que se movía con un aire por todo el escenario y cantaba esta canción tan bonita. Pues ya está. Ahora. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa. Sí, a mí me gustaría que dijeras algo de las tertulias de Carmen de Burgos. Bueno, las tertulias de Carmen de Burgos... Bueno, si hay tiempo, si Sí, no... no sé, sí. Cansino Sassens, que era uno de los asiduos a las tertulias, se burlaba mucho de ella. Ella estaba siempre en el centro. Acudía al café, por supuesto sabéis con quién, ¿no? ¿Imaginas con quién? Sí. Con Ramón, el café Pombo. Y era un dúo fantástico. Era un dúo fantástico. Yo creo que es una época de las tertulias, fíjate. La relata también Galdós. La relata es un mundo... Hoy sería esto una tertulia. Podría ser el centro asturiano la respuesta a aquellas tertulias, esos lugares en los que la gente habla y discute sobre política, literatura... Sí. Ella participaba en todas y siempre cerca, al lado de Ramón, que le aconsejaba, ten cuidado con estos, que no son trigo limpio. Que lo curioso aquí es el famoso cuadro de la tertulia del café Pombo, que no sale. No sale ella. Creo que no sale ninguno. No. Fíjate, No. esa cosa. Bueno, ella tenía su propia tertulia en la calle San Bernardo, ¿verdad? La calle Sí, ancha. tenía una en su casa, Sí, que era donde iba Cansino. sí, Y Cansino, que la apreciaba mucho, también la maltrataba mucho. Según dice, vamos. No hay muchos testimonios, la verdad es que hay que indagar y buscar mucho para llegar a una verdad. No he contado, pero esto es cierto, que su hija era una adicta a las drogas, era una adicta al opio y a la heroína. Le daba verdaderos dolores de cabeza a doña Carmen. ¿Cómo se llaman estas personas que son adictas a las drogas? toxicómano. Toxicómana. Una toxicómana. No. Porque las drogas corrían mucho en esos años. Parece mentira. A mí me sorprendió. De hecho, hay un crimen, el famoso crimen del correo, donde uno de los que participa en el crimen es un toxicómano. Bueno, aquí he traído para, como no suelo ver, no sé quiénes venís, generalmente, la convocatoria de mi próxima, quiero hablar con el escritor Vladimir Merino sobre sus dos últimos libros. Uno de ellos habla de la ETA, Balas y violines, y el anterior, la colombiana, habla de los inmigrantes. Y si queréis coger una hoja aquí de la convocatoria para la próxima, que será el día 14 de diciembre, pues ya os la lleváis y si os ha gustado y tenéis tiempo, pues venís. Pasaremos un rato divertido. Gracias.